Bien, la semana que viene lo que haremos serán ya ejercicios del tema de semántica, del que he intentado introduciros un poquillo con la parte del análisis de las frases en las que habéis fallado y luego yo también, que como habéis podido ver los errores ocurren y no importa si tienes experiencia, los errores ocurren. Así que eso nos lleva a lo que os dije al principio. Para ser profesionales tenemos que preocuparnos cada vez más de ser mucho más estrictos y de tratar de que eso no suceda. Hoy me ha sucedido a mí, mañana os sucederá a vosotros, pasado a SpaceX, como habéis visto. Eso no es un problema. Nuestro trabajo es seguir entendiendo esto más en profundidad para que ocurra las menos veces posible. Así que vamos a ver en un momento rápidamente antes de irnos de qué va el tema de semántica y cómo nos va a ayudar a analizar la relación causa-efecto, o lo que llamamos en lógica razonamientos, para poder decidir si puestas unas causas se darán o no unos efectos, y que nos ayude a predecir lo que va a suceder en un entorno computacional, que es lo que nosotros queremos, básicamente. Eso es a lo que llamamos validez de razonamientos. Ahora veremos lo que es una estructura de razonamiento, una estructura causa-efecto, que al final se reduce a una implicación. Es en realidad lo que hemos estado analizando antes. Y el primer método que vamos a ver para analizar si una relación causa-efecto se produce o no, o cuándo se produce, es las tablas de verdad. Las tablas de verdad, que lo tenéis aquí escrito, las transparencias os las subiré, y lo que tenéis ahí es que básicamente es ver todos los casos de verdad posibles, que es lo que estábamos viendo hace un momento. Poníamos una implicación y lo que poníamos es, en una implicación tengo A implica B, A puede ser verdadero o falso, B puede ser verdadero o falso, y según lo que sean cada una de esas dos frases, la implicación entre ellas será también verdadera o falsa. Dependiendo de lo que valgan los dos componentes, la implicación es verdadera o es falsa. O lo que es lo mismo, se darán o no se darán los efectos a partir de las causas. Depende de si se da la causa, se da el efecto, ambos o ninguno. ¿De acuerdo? Eso es lo que trata de hacer una tabla de verdad, estudiar todas las combinaciones posibles. Y si en todas las combinaciones posibles de los elementos que tenemos siempre se dan los efectos, entonces podemos deducir que los efectos se dan a partir de las causas. O lo que es lo mismo, lo que en lógica vamos a llamar que el razonamiento sea válido, que sea cual sea el caso, siempre los efectos siguen a las causas. Aquí tenéis el ejemplo de tablas de verdad, clásico. Por ejemplo, si yo tengo A, lo que sea, una proposición, la preposición A que tenéis allí puede ser verdadera o falsa. De ahí deducimos inmediatamente, sabiendo el valor de A, cuál será el valor de no A. Si A es verdadera, ¿cómo será no A? Falso. Y por tanto, lo contrario, si A es falsa, no A será verdadera. Eso es lo primero que necesitamos para las tablas de verdad. A partir de los valores de verdad de nuestras proposiciones, deducimos los valores de verdad de las fórmulas, ¿vale? Aquí tenemos dos proposiciones, A y B, y aquí todas las combinaciones de verdad que se pueden dar, las dos verdaderas, las dos falsas, una verdadera y la otra falsa, o una falsa y la otra verdadera. En cada caso, A o B, que es una fórmula, será verdadera o falsa, y eso depende solo de lo que valgan cada una de las proposiciones en ese caso. Por ejemplo, en el caso de que A y B son las dos verdaderas, si yo digo es verdad A o B, ¿eso será verdad o no? A o B. Cuando es O, es hacia abajo. ¿El? Ah, pues esto será un fallo. Bueno, uno de los dos será I. Con lo cual, decidme, ¿es A o B o es A y B? O, ¿cómo sabéis que es O y no I? Claro, si yo digo es verdad A o es verdad B, con que una de las dos sea verdadera ya es verdad el A o B. Da igual si es verdad la primera, la segunda o ambas, que es lo que significa el O. El único caso en el que, si yo digo hoy es lunes o es martes, el único caso en el que no es verdad que hoy sea lunes o martes, es que hoy no sea ni lunes ni martes, que sea jueves, por ejemplo. Es decir, que las dos sean falsas. Efectivamente, como os habéis dado cuenta, está mal, esto será un I, y en ese I tenemos lo contrario.
Ah, no, no es un I, es un O también. Esas transparencias mágicas que trolean. Qué bien, hoy estamos llenos de fallos. Bueno, pues vamos a hacer el I aquí. A y B. Venga. Ya que las cosas no quieren ir bien, supongamos, y lo voy a hacer al revés y todo. ¡Hala! Si los dos son verdaderos, ¿qué ocurre con A y B? ¿Él? Hoy es lunes y es martes. Dios, qué frase más horrible, no viene bien. Tengo 5 dedos en una mano y 5 dedos en la otra. Otra frase genial. Si tengo 5 dedos en una y 5 en otra, tengo 5 dedos en una y en otra. Es verdad. Si me cortan un dedo de una mano y digo tengo 5 dedos en la mano izquierda y 5 dedos en la mano derecha, será falso que tengo 5 dedos en la mano derecha, verdadero que los tengo en la izquierda, y ¿verdad que tengo 5 dedos en la mano y la izquierda y en la derecha? No, porque ya falla una. Y lo mismo si las pongo al revés, y si las dos son falsas, evidentemente también es falso. ¿Vale? Dime. Sí, he puesto dos veces falso. Falso A y falso B. ¿Dónde? ¿Falso verdadero? ¿No? Claro, falso verdadero, lo que pasa es que esto está al revés que allí. ¿Vale? Bien, vamos con el amigo que más nos preocupa, que es el implicador. Este ya lo habéis visto. Decidme, de los 4 casos, ¿cuál es el que es falso? El segundo. Lo único que una implicación dice es, si ocurre el primero, debe ocurrir el segundo. Por tanto, el único caso que no se nos puede dar para que esto sea válido es precisamente el caso en el que no ocurre que cuando el primero es verdadero, el segundo no lo sea. Verdadero implica falso, es lo único que excluye. Y si hago la coimplicación, ¿cuáles van a ser verdaderos y cuáles falsos? Ah, ¿tenéis dudas? La coimplicación, os recuerdo que lo que significa esto, A coimplica B es equivalente a A implica B y B implica A. Es equivalente. Es decir, la coimplicación significa lo primero implica lo segundo y también lo segundo implica lo primero. Por tanto, ¿este caso va a ser falso o va a ser verdadero? ¿Por qué? Porque aquí, como tenemos A implica B, además de B implica A implica B no puede ser verdadero con este caso. Lo tenemos ahí. ¿Y este va a ser verdadero o va a ser falso? Va a ser falso por lo mismo, solo que en este caso, porque B implica A y por tanto no puede ser B verdadero, A falso. ¿Y este va a ser falso o verdadero? Este es verdadero. Y el de arriba también. Lo único que excluimos en una implicación es antecedente verdadero, consecuente falso, porque lo que dice la implicación es eso, si el antecedente es verdadero, el consecuente debe ser verdadero. ¿De acuerdo? Bien, eso nos lleva a que si yo tengo una fórmula cualquiera, como esta que tenéis aquí, A o no A, estudiamos haciendo una tabla el valor de verdad de esa fórmula. El valor de verdad de esa fórmula es todos los casos posibles que dan. En esta fórmula, por ejemplo, A o no A, yo tengo verdadero y falso, falso y verdadero. Son las dos únicas posibilidades que yo tengo para mis dos proposiciones, que en realidad son una y la otra negada. Y en el primer caso la fórmula es verdadera, en el segundo caso la fórmula también es verdadera, así que sea lo que valga A o no A, siempre es verdadero. A una fórmula que siempre es verdadera sin importar lo que valgan sus proposiciones, la llamamos tautología. Y esas son las que principalmente nos importan. Esas son las que nos dan unas relaciones causales que siempre ocurren. Eso es lo que nos interesa más que cualquier otra cosa. Ahí lo que tenemos que ver es que cada una de las líneas de la tabla se le llama una interpretación. Tengo una fórmula y una fórmula para lo que yo digo. Si pongo A como valor verdadero, ¿cuál es el valor de la fórmula? Esa es mi interpretación. Asumiendo que A es verdadero, ¿qué pasa? Estoy interpretando la fórmula para un valor de verdad.
Por eso se llama interpretación, y puede ser de dos tipos. Interpretación modelo, que quiere decir que la interpretación es verdadera, interpretación contra modelo, la fórmula es falsa. ¿De acuerdo? Con eso tenemos el caso contrario. Si tengo una fórmula donde todas las interpretaciones dan falso, ¿de acuerdo? Si cojo los valores de verdad, todos los posibles, interpreto para cada uno de ellos, da falso siempre. Eso es una contradicción. Por ejemplo, B y no B. No hay ninguna manera de hacer que la fórmula B es verdad y no B es verdad sea cierta. Esa fórmula nunca puede ser cierta, valga lo que valga B. Por eso es una contradicción. Todas las interpretaciones son contramodelo. Y cuidado aquí, contramodelo, modelo es verdadera o falsa una interpretación, contradicciones, todas las interpretaciones son contramodelo, es decir, todas falsas. Lo más normal que vamos a encontrar en fórmulas es esto, contingencias. Las contingencias son fórmulas que ni son tautología porque no todas las interpretaciones son verdaderas, ni son contradicciones porque no todas las interpretaciones son falsas. O lo que es lo mismo, que la fórmula sea verdadera depende de si son verdad algunas u otras de sus componentes. Eso es una contingencia. Hay interpretaciones modelo e interpretaciones contramodelo. ¿Para qué nos sirve esto? Para lo que llegábamos, en lógica, razonamientos. Al final un razonamiento es, como veis, una implicación. Normalmente se pone así. Cuando queremos simbolizar que es un razonamiento, ponemos este implicador gordo, que dice, estoy deduciendo de todo esto, y quiero saber si se deduce o no se deduce, de verdad. O lo que es lo mismo, si tengo estas causas, ¿se va a producir este efecto, sí o no? Y eso me interesa particularmente. Para que se produzca ese efecto, el razonamiento tiene que ser tautología. Es decir, si esta fórmula de aquí es una tautología, quiere decir que sea lo que valgan P1, P2, P3 o Pn, siempre se va a producir C. Siempre a partir de eso. Es decir, esta fórmula es verdad. Si los componentes son verdaderos, se deducirá seguro C. Por tanto, es lo que nos interesa, coger estas fórmulas, hacer una tabla de verdad, y si de esta fórmula en la tabla de verdad todas las interpretaciones que salgan, todas las líneas dan verdadero, es decir, todas son modelo, entonces tenemos una tautología, este razonamiento es válido, y eso significa que estos efectos se producirán a partir de estas causas. ¿De acuerdo? Vamos a probar. Formalizad eso, y después vamos a estudiar si este razonamiento es válido o no es válido. Formalizadlo ya. 5, 4, 3, 2, 1, formalización. Si Máquina Baja y el pirata roban un banco, aquí MA y Pi es robar, entonces van a ser detenidos ambos. ¿Cómo? Oh, vaya, esto es un no, sí, tenéis razón. Eso es un no, está mal. Porque dice que al menos uno de los dos será detenido, por tanto esto es O. ¿Vale? Premisa número 2. Máquina Baja y el pirata han robado un banco. Esto. Si roban, serán detenidos. Han robado. Conclusión. Será detenido al menos uno de los dos. ¿Sí? Vale, pues una vez lo tenemos formalizado, y aunque intuitivamente este es tan simple que vemos que es lógico, para coger esa fórmula lo que hacemos es una tabla de verdad. Y la tabla de verdad empezamos estudiando todas las combinaciones posibles de las cuatro proposiciones que tenemos. Aquí tenemos cuando MA es verdad y cuando es falso. Para ese caso, cuando Pi es verdad y es falso, verdad y falso, ¿vale? Cuando detener MA es verdadero o falso, verdadero o falso, verdadero o falso, y lo mismo para dpi. Y entonces ahora cogemos por cada una de esas líneas, P1, P2 y C, tenemos que saber qué valen en cada interpretación. Tenemos 16 interpretaciones y hay que ver todas ellas una a una. Así que, por ejemplo, vamos lo más simple, la conclusión, dma o dpi. Y eso significa que es esto o esto. Esto o esto es cierto si al menos uno de los dos es cierto, ¿no?
Así que si hay un verdadero en cualquiera de estas dos filas, aquí hay que poner un verdadero, y solo cuando hay dos falsos hay que colocar un falso. Así que nos queda verdadero, 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 falso. Verdadero, 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 falso. ¿Lo veis? Ahora, MA y pi, las dos primeras, pero es un i. El i significa solo cuando los dos tengan verdadero pongo verdadero, y si no, pongo falso. Solo cuando tienen los dos verdadero me da verdadero, y en el resto que hay al menos un falso, falso. ¿Vale? Con eso continúo construyendo. La premisa 1 lo que nos dice es esto implica C, con lo cual escoger esta de aquí implica a esa. O sea, esto solo va a ser falso cuando aquí tenga un verdadero y aquí tenga un falso, como por ejemplo aquí, porque como esto implica esto, si aquí verdadero y aquí falso será falso, y si no, verdadero. ¿De acuerdo? Seguimos. Siguiente cosa. P1 y P2 son lo que implican C en la fórmula, ¿vale? La fórmula del razonamiento es premisa 1 y premisa 2 implican C. ¿Cuánto vale premisa 1 y premisa 2? Aquí tengo la premisa 1, aquí tengo la premisa 2, hago un i. Si los dos son verdaderos, esto es verdadero, como en estos casos, y si hay al menos un falso, es falso. Así que tengo 3 verdaderos y todo el resto falsos en estas columnas. Y ahora esto tiene que implicar C, que es ya la fórmula final. He ido construyendo por partes, por bloques, y ya tengo P1 y P2, y ahora tengo que hacer el C. Esto de aquí tiene que implicar esto de aquí. Solo cuando aquí haya un verdadero y hay un falso, colocaré falso. Estas 3 son verdadero, todas estas son falsas, por tanto aquí falso implica lo que sea, todo esto es verdad. Me fijo en estas 3, verdadero implica verdadero, y verdadero implica verdadero 3 veces, todas son verdadero. Con lo cual, todo da verdadero. 16 posibles interpretaciones, todas salen verdadero. Significa que puestas las causas, siempre, pase lo que pase, se siguen los efectos. O lo que es lo mismo, que el razonamiento es válido, que es lo que se dice en lógica. Y por tanto, esto que teníamos aquí, podemos decir que efectivamente la conclusión sigue a las causas. Esto es lo que vamos a hacer la semana que viene. Lo que tenéis que hacer para la semana que viene es haberos terminado de ver los vídeos hasta métodos de demostración, porque es lo que estamos viendo ahora. Y ya la semana que viene, esto será lo que haremos en ejercicios.